Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube. Acabo de subir ahora mismo el vídeo donde hablábamos sobre informaciones que han salido hoy sobre PharmaMar, su beneficio por acción, y me ha parecido una noticia muy interesante porque toca un tema que llevamos hablando durante muchas semanas y meses, cómo los medios de comunicación se hacen eco de unos medicamentos o un medicamento que no tiene mucho peso económico o se prevé que que no va a tener mucho peso económico en la empresa, pero sirve como arma arrojadiza para modificar un poquito la cotización al gusto de cada uno. Y luego, pues hay medicamentos que van a tener un peso enorme en la cotización de la empresa y, sin embargo, pues no se tratan igual en los medios de comunicación, no tienen el mismo eco, ¿verdad? Y es muy importante dejar ciertas cosas claras. También hablé en ese vídeo sobre el peso de las acciones del CEO y de su mujer que compraron hace 2 días y la importancia que van a tener a la hora de ver subir la empresa o no. Os invito a que veáis el vídeo porque está muy interesante. Hoy vamos a ver acciones como Pinterest, Raytheon, Celnes, Robi, Vidrala, que me lo habéis pedido, qué es lo que le está pasando a Vidrala, IAG, Grifols y el Santander. Para empezar, me gustaría recordarte que si no lo has hecho ya, te suscribas al canal, aquí te dejo el botoncito, le des un like si te gustan este tipo de vídeos, y sobre todo me gustaría que lo compartieses en tus redes sociales y en los foros de economía en los que estés suscrito, como por ejemplo PC Bolsa, Mega Bolsa, Investing, Rankia, donde tú quieras. Antes de nada vamos a empezar con los futuros. Hoy tenemos un día de futuros muy verdes, verdes lima, donde pocas veces vamos a ver este rojo de un 5%. Se trata del VIX del SP500 americano, por supuesto, y estamos viendo, pues claro, el VIX está cayendo con fuerza, parece que se están calmando un poquito las cosas con Rusia, con lo cual las bolsas tienen ganas de verde. Ya las bolsas se están animando y tiene verde. Estos son los futuros americanos del resto de bolsas europeas y de otras partes del planeta, con lo cual es muy buena noticia y estamos viendo reacciones bastante interesantes en muchos valores. Vamos con Pinterest, que no nos pedía nuestro suscriptor Galdrick, en realidad me pidió Pins, espero que cuando dijese Pins se refiriese a Pinterest, a la bolsa de Nueva York, y estamos viendo una empresa, bueno, que todo el mundo conoce a Pinterest, donde vemos un movimiento alcista muy fuerte, donde capitaliza muy por encima de los intereses del beneficio que te pueda dar esta acción y por lo tanto vienen las correcciones posteriores bastante fuertes. ¿Por qué? Vosotros sabéis perfectamente que la cotización de una empresa no es el beneficio de una empresa en un momento dado, sino el beneficio que se puede acumular a lo largo de los años. Está descontando el futuro. El problema viene cuando ese futuro pues no se confirma. Si no se confirma a través de los trimestres, pues estamos viendo caídas muy importantes. Tenemos una subida que era una auténtica locura desde los $10 hasta los $90, prácticamente, es decir, multiplicar por 9, 9000%, o sea, sí, efectivamente, 9000%, y luego vemos unas caídas donde hay un intento de recoger otra vez de tocar ese máximo en los 89-90 $. Como vemos, hay una estructura en forma de W que nunca es buena. Siempre se ha comentado que esta estructura en forma de bóveda tampoco es buena, y a partir de ahí ya vemos gap a la baja tremendo con bastante volumen, y a partir de ahí pues ya vamos perdiendo soporte a soporte, vamos viendo por debajo de todos los soportes, la media de 50 sesiones corta la baja de los 200, se separan mucho. El precio, que es el punto negativo en este caso, el precio no se separa de la media de 50 sesiones en exceso. No se separa. Y por lo tanto es mucho más difícil tener una corrección que te permita tradearla o te permita hacer una salida un poco más decente, ¿verdad? Si estuvieses invertido en esta acción, yo que sé, te digo por comprar en este punto de aquí, en $53, una vez que toca este punto y ves la separación, pues podríamos intentar hacer una compra de acciones para hacer una salida decente si el precio supera la media de 50 sesiones de 200 en torno a los $50. No es así, ¿por qué? Porque el precio no se alejó muchísimo a la media de 50 sesiones, las caídas van siendo acompañadas una tras otra y por lo tanto no va a dar muchas oportunidades para compensar esas pérdidas. Así que estamos viendo una acción que si ahora mismo se quedase como está,
podríamos intentar una entrada en este nivel, $28,5, porque es un nivel que es de los más feos de Fibonacci. Por supuesto, yo casi ni le considero un nivel de Fibonacci, y es muy importante que no duerma por debajo de él. O sea, una entrada lógica en este valor sería ahora mismo si recuperase, imaginaos, ahora está haciendo la vela ayer, hizo la vela el 25 de enero, hizo esta vela roja, donde está rozando el nivel. No ha dormido casi por debajo, pero lo está rozando en los 28,45. Una entrada lógica sería 28,50, por ejemplo, con un stop loss por debajo si durmiese en 27,50. Estamos hablando de unas pérdidas del 3%, más o menos, un stop loss del 3%, frente a una recuperación del siguiente nivel, que serían los $40. Es decir, un beneficio aproximadamente de un 25-30%. Con lo cual, tiene un beneficio-riesgo bastante alto. Pero no es una empresa para estar a largo, viendo las expectativas que ha creado, ¿verdad? Vamos con Raytheon, que nos lo pedía nuestro compañero Antonio. Y bueno, de Raytheon le pasa como muchas empresas americanas, está también de Nueva York, donde tiene una estructura alcista de recuperación después de la pandemia, donde vemos una zona de asentamiento de precio a partir de una fecha determinada, que es octubre del 2020. Vemos esa recuperación tan explosiva, donde se atisba ya cierto frenado en la subida, pero no hay corrección suficiente como para trazar un retroceso de Fibonacci, aunque yo lo he puesto aquí, donde podríamos ya marcar máximos. Si tú marcases este máximo de aquí, está haciendo locuras ahora el programa, a ver si me deja, quietecito por ahí. Si marcases en esa zona de aquí, vemos que el precio no ha retrocedido nunca hasta el 61,8, bueno, nunca, en este trozo, hasta el 61,8, y lo mismo pasa si subes a este nivel, incluso al máximo que se hizo hace un par de semanas. Vemos el retroceso lógico por culpa de las malas noticias, y ayer, día 25, fijaros qué vela tan enorme dejó por la recuperación del optimismo en las bolsas. Ojo, optimismo que tiene que confirmarse con buenas noticias. No solo por un día vamos ya a meternos de cabeza en ciertas empresas. Sí me llama mucho la atención esta zona de aquí, donde ya os he comentado muchas veces que si se forma esta estructura indica subidas, ¿de acuerdo? Esta me ha parecido muy didáctico para los nuevos del canal. Es una estructura de 3 velas muy bonita, en la que tenemos una vela roja, una apertura con gap y deja una especie como de martillo o un doji de patas largas asimétrico, algo parecido a esta estructura de aquí, y luego abre con otro gap y deja una vela verde. Eso significa cambio de tendencia. Teníamos una tendencia bajista y fijaros la tendencia alcista, aunque no es mucho, porque estamos hablando de en este tipo de compras, si hubieses llegado tarde sobre los $82, pues podrías tener toques. Imagínate que tú hubieses decidido vender en máximos desde los 82 hasta los $92. Estamos hablando de $10 por acción, superior al 10% simplemente con esta estructura. Me ha parecido un ejemplo didáctico de los patrones que tenéis que ir buscando vosotros solitos para volar libres, ¿vale? Por lo demás, no podemos decir nada de la estructura, porque es una estructura tremendamente alcista, donde el soporte de la media de 50 sesiones está haciendo bien su soporte. Aquí vemos la estructura típica en W de la recuperación de máximos. Y bueno, pues los toques a 200 sesiones solo ha sido 3, ha sido este y estos dos en las últimas semanas. Con las malas noticias de Rusia ni siquiera llegó a tocar las 200 sesiones, con lo cual poco podemos decir técnicamente de esta acción. Sigue con máximos crecientes, sigue con mínimos crecientes, excepto estos dos de aquí, punto negativo, pero no muy grave, y no se aprecia ninguna divergencia, ni alcista ni bajista, con lo cual sigue siendo puramente alcista. Lo único que podemos decir ahora es que seguramente irá batiendo máximos uno tras otro. Ya veremos dónde se para y dónde hay una corrección, mínimo hasta el 61,8, que no te fijes en este nivel, en los 76, porque no podemos trazar ningún Fibonacci. Te lo quito para no que te lleves a error. Cuando toque niveles y haya una corrección, podremos decir hasta dónde podría llegar, si rebota en el 61,8 por ser puramente alcista, o si puede continuar hasta el 50 o al 38,2. Por ahora, ningún dato negativo. Vamos con Celnex, donde veíamos esta estructura tan fea, ¿verdad? Donde hablábamos de después de esta caída por alejamiento de precio, pues se pueden dar dos condiciones. Un rebote alcista hasta alcanzar la media de 50 o proximidades de la media de 50 sesiones, donde no era momento para entrar, sí para tradear,
para intentar hacer un trading, pero no había signos de ese movimiento. O podemos estancar el precio hasta que la media de 50 sesiones vaya a buscarlo, que es lo que tiene pinta de hacer. A pesar de los futuros, las buenas noticias y la recuperación que está teniendo el IBEX poquito a poco, fijaros la vela tan fea de rechazo que está dejando, con un volumen que es muy pobre. Para ser las 12, casi la 1 de la tarde, es un volumen bastante pobre. Lo único llamativo es que esta zona de aquí estamos viendo una subida del volumen, sobre todo en las caídas, una subida de volumen, que podría ser la antesala a una acumulación por parte de las manos fuertes. Aún así, ha dormido por debajo de este soporte de aquí, que es el más feo de todos. Os lo pongo aquí, a ver si me deja, el 23.6 de Fibonacci. Y por lo tanto es bastante probable que vaya a buscar el siguiente nivel, que está en torno a los 37 euros por acción. Mucho ojo con esto. Si cerramos por encima de los niveles superiores, si dormimos por debajo de los niveles superiores, la probabilidad de ir a visitar el siguiente es muy elevada. Pero cuando ya tiene una corrección tan fuerte como esta, la probabilidad cuando duerme por debajo de este nivel, la probabilidad de ir a visitar el siguiente es algo menor. Sigue siendo muy apreciable, pero es algo menor. No es tan fiable como dormir por debajo del 61.8. ¿De acuerdo? Así que, pero siempre hay que tenerlo en cuenta. No podemos olvidar esos pequeños detalles de las probabilidades, porque al fin y al cabo nadie tiene una bola de cristal a nivel futuro, pero sí podemos jugar con las probabilidades. Si has dormido por debajo de un nivel, tienes mucha probabilidad de visitar al siguiente. Y siempre tenemos que tener eso en la cabeza. Así que, si alguien me preguntó la semana pasada si era momento de entrar en Celnex, no me acuerdo quién era, que el suscriptor de vosotros me lo había preguntado, y yo le dije claramente que no. Como mucho, probar una entrada para trading con más miedo que vergüenza. Y la verdad es que no. Para una entrada a largo, yo me esperaría a los 37 euros y las noticias que vengan de Inglaterra. Hice el domingo un vídeo hablando de este tema, donde Celnex proponía una solución para los temas de competencia, para entradas de terceras compañías nacionales en Gran Bretaña y no copar todo el mercado por parte de Celnex y de la otra compañía, CTIL, que tienen entre las dos el 90% del negocio de las antenas, y hasta que eso no se confirme, no podemos dar entrada a Celnex, porque si no se confirma y le exigen más, veremos caídas más fuertes. Incluso el 37 no tiene por qué aguantar. 37 euros no tiene por qué aguantar. Podríamos ver caídas incluso por debajo, que no son absolutamente ninguna locura. Recordemos que el Celnex ahora mismo capitaliza, hasta hace unas semanas, capitalizaba más que Telefónica, teniendo una deuda enorme y los beneficios son negativos debido a esa inmensa deuda. Así que mucho cuidado, Cuidado, vamos a ponernos en situación en qué empresa estamos. No es una joya, no es una maravilla. Viene muy lastrada por este proceso de expansión donde tiene una deuda enorme que le puede hacer pasar factura si las noticias no son buenas. ¿De acuerdo? Mucho cuidado, por favor. Vamos con Robi. El otro día me llamaba alguien loco desenfrenado. Había perdido la cabeza porque os dije, yo para hacer una entrada en Robi me esperaría a un precio intermedio entre la media de 50 sesiones y 200 sesiones, simplemente por repetición histórica. Acordaros que los procesos estadísticos que predicen el futuro, ¿vale? Vamos a llamarlo así, la estadística predictiva, una de sus normas básicas es que la probabilidad de un suceso es directamente proporcional al número de veces que se ha repetido. ¿Vale? Eso lo tenéis que también meter en la cabeza. La probabilidad de que algo suceda es directamente proporcional al número de veces que se ha repetido en el pasado. Y Robi lleva desde que, estas son las malas noticias que venían de Japón, donde había contaminación de unos diales, que luego se demostró que no era así. Ya sabéis, historia de este tipo. Vemos como el precio se pasa mucho tiempo no atraviesa la media de 200 sesiones, pero nunca duerme por debajo de ella, lo cual es señal de mucha fortaleza, pero el precio duerme durante muchas sesiones entre las dos medias. Cuando vimos esta estructura que perdía después de hacer este throwback, una vez superado máximos, aquí sí ya hay una recuperación por debajo del nivel de 61.8 y por lo tanto ya podemos marcar un retroceso de Fibonacci bastante fiable. Vemos como la estructura se recupera,
supera estos máximos, hay un drawback y a partir de ahí lo pierde. Dicho esto, nos lleva a la conclusión de, una vez que tenemos este punto de debilidad, ¿por qué va a respetar la media de 50 sesiones si no ha sido capaz de respetar los máximos anteriores? Y nos llevaba a la conclusión de una buena entrada en torno a los 61 euros por acción. Y fijaros, ha llegado a cotizar a 60,2, perdón, más o menos, 60,2, 60,1. A partir de ahí está intentando recuperar el precio. Ya está dejando pelas verdes, donde el volumen, bueno, pues no está mal, tampoco es ninguna maravilla. Y vemos como el volumen se incrementa un poquito a medida que va cayendo el precio, por las malas noticias que venían de Rusia. Las malas noticias que vienen de Rusia no son las que provocaron esta caída de precio. Entonces ya se producía bastante antes, un par de semanas antes. Simplemente aceleró el proceso hasta la caída hasta los 61 euros. Con lo cual, si no hay absolutamente ninguna mala noticia por parte de Robi y lo de Rusia se calma y volvemos a la normalidad, este sería un punto de entrada bastante óptimo para intentar un largo en Robi, siempre con un stop loss ajustado y un take profit ajustado, ¿de acuerdo? Siempre con esos dos parámetros. Siempre protege tu dinero, porque yo te puedo dar un consejo que no soy quien para darte ningún consejo, pero sí está en un punto de compra bastante óptimo. Siempre teniendo en cuenta en la mente que Robi está cara. Ha tenido muchísimos beneficios extraordinarios, va muy bien la empresa, pero está cara. Está cara. Siempre comparar el beneficio con la capitalización y el beneficio futuro. ¿Vale? Llegará un punto en que las vacunas por parte del COVID puede ser que se termine. Si se termina ese negocio, la capitalización volverá a los beneficios futuros, es decir, podría volver a caer. Así que cuidado, por favor, fijaros de dónde venimos. Venimos de una empresa que estaba cotizando en torno a los 16 euros, entre 10, 13, 16 euros, ¿vale? Estamos ahora cotizando, después de esta gran caída, 60, es decir, un 400%. Podríamos ver precios muy bajos si el tema del negocio del COVID se termina algún día. Así que, cuidado, por favor. Vamos con Vidrala, que también me lo habéis pedido mucho, me estabais preguntando algunos qué es lo que le está pasando a Vidrala, y Vidrala no le está pasando más que la típica corrección de una gran subida. Simplemente tenéis que subir el gráfico a lo que estamos viendo y fijaros el histórico de Vidrala. Estamos hablando de una acción que venía desde los 13, 14, 12 euros, incluso 15 y 16, y a medida que tenía unos resultados muy buenos, va incorporando capital hasta hacer subir la acción en los máximos en torno a 103 euros. Fijaros, estamos hablando de 13, 15 euros hasta los 103, un 900%. Hay que tener mucho cuidado con estos datos, ¿vale? También está cara, ¿vale? No nos vamos a asustar ahora por decir estas cosas, no podemos decir que está barata, todo lo contrario, está cara, lo que está descontando muchos beneficios futuros. En la última reunión de accionistas, el CEO de la empresa ya avisó, me parece muy decente por su parte. Cuidado a los nuevos accionistas con Vidrala, porque el precio de la energía, el precio del gas, el precio del petróleo y el precio de las materias primas están disparando, ya avisó hace unos cuantos meses, y eso afectará muchísimo al beneficio futuro de la acción. Y entonces lo que estamos viendo es una corrección bastante importante del último impulso alcista. Y estoy hablando desde la crisis del COVID, es decir, marzo del 2020. Llevamos ya así casi 2 años. Así que es normal que corrija tanto esta acción. Sí, ha dormido por debajo del 38,2, así que es lógico ir a visitar el siguiente nivel en 71 euros. No es ninguna locura. Absolutamente ninguna locura. Pero es más, si se pierde ese nivel y duerme por debajo de él, es muy probable ver los 62 euros. Le decía a la otra persona ayer que después de dormir por debajo del nivel de los 38,2, es muy probable visitar el siguiente y no es ninguna locura visitar los 62 dólares. O sea, los 62 euros. Ahí necesitamos que haya una fuerte corrección de las acciones para que se incorpore esa vía nueva, es decir, nuevos inversores y darle un nuevo impulso alcista. Entonces llega un momento que los impulsos alcistas, por mucho que se gane
Si el patrón de beneficios no aumenta acorde a los años, pues se vendrán correcciones importantes. Y a Vidrala es una de las empresas que ya le toca corregir bastante. Es decir, los beneficios no se pueden estancar, tienen que ir creciendo de forma paulatina año tras año. En el momento que esos beneficios se estanquen, la acción corregirá, le llevará a su capitalización verdadera con estancamiento de beneficios y esperará un nuevo impulso alcista si hay buenas noticias. Vidrala está para no tocar, hay que tener siempre mucho cuidado. Está ahora mismo en un soporte importante que es esta zona de aquí, octubre del 2020, salida de los confinamientos y fijaros, estamos justo ayer durmió un poquito por debajo de ella, así que es posible que si hoy no recupera, que por cierto el volumen de hoy es muy bueno, veremos si estamos en una zona de recuperación de precio o no. ¿Y eso quién nos lo dice? Pues el comportamiento cuando alcance la media de 50 sesiones, que como veis está prácticamente a 45 grados hacia abajo, lo cual es muy mala señal, ¿vale? Muy mala señal. Esperemos noticias de Robi, esperemos los resultados anuales, veremos qué influencia ha tenido los precios de materia prima y de la energía en esta empresa, que ya adelantó el CEO que iban a retocar los beneficios para el cuarto trimestre. Así que precaución. Vamos con IAG, ha dejado una estructura muy bonita estos últimos 2 días. No ha sido capaz de ir a cerrar este gap que tenía muy cerca, hasta el 1,70 € aproximadamente. Se ha quedado en esta zona de aquí, en 1,74. Bueno, pues seguimos otra vez la verde igual de bien. Mira, fijaros, esta es la estructura que hablábamos antes, pero está un poquito invertida. No cumple todos los parámetros de la estructura que hablábamos en la otra empresa, porque esto de aquí tendría que haber un gap, dejar aquí un doji o un martillo, otro gap y esta vela verde. Sí, el volumen está siendo un poquito por encima del mayor, es normal con estos futuros, pero necesitaría mucho más volumen y mucha más energía para superar los 2 €, que es por donde pasa ahora mismo la primera resistencia, y por los 2,03 €, que es por donde pasa la segunda. Acordaos siempre, si no es capaz de superar esas dos resistencias y dormir por encima con cierto volumen, no tiene sentido estar ahora mismo en IAG. Sí tiene sentido, claro, si has comprado 1,50 €, 1,48 € para hacer un trading de corto o medio plazo. Nada más. IAG por ahora no son buenas noticias. Va a ser una de las empresas que en cuanto saque resultados haremos un vídeo especial analizando esos resultados y el futuro de la posible... ¿cómo se dice esto? Iba a decir ampliación de capital. El futuro precio de capitalización de la empresa. Así que precaución con IAG. Yo creo que no es momento de estar en ninguna... de comprar ninguna acción, porque hay que esperar noticias de Rusia que siempre pueden darte una pequeña sorpresa y te tiran abajo todas las ilusiones. Vamos con Grifols. Fijaros cómo en la media de 50 sesiones le ha formado un freno terrible. Intentaba superarla, pero las noticias que nos vienen de Rusia, pues al no ser buenas, pueden con estas empresas. Estamos hablando de Grifols, una empresa que le pasa un poquito como a Celnes, tiene una gran deuda, tiene muchos bonos que pagar, eso sí, tiene una pequeña diferencia y es que es a muy largo plazo. Decía el otro día una suscriptora, bueno, Celnes me parece ser que tiene el 88% de su deuda a plazo fijo, lo cual también es un punto a favor por parte de Celnes, solo tiene el 12% de la deuda a plazo variable, y luego la subida de tipos de interés le afectará algo menos, pero siempre la va a afectar, ¿vale? Las empresas altamente endeudadas como Celnes y Grifols son peligrosas, siempre hay que tener cierto margen de seguridad con tu stop loss o take profit, dependiendo del punto en el que hayas comprado, porque fijaros que la tendencia que ha tenido esta empresa es primero, es una empresa donde hay que tener una paciencia infinita, le pasa lo mismo que el Grupo San José, son extremadamente lentas, eso sí, cuando le da por subir, sube mucho, pero con el paso de los años, ¿vale? Estamos hablando de una empresa que viene más de allá, fijaros el gráfico, perdonad por la publicidad, desde el año 2012 no ha dejado de subir hasta febrero del 2020. Y estamos hablando de una empresa que llegó a cotizar 33 € y en el 2011-2012 venía desde los 4. Es decir, un 700%. Eso sí, tela de añitos, ¿eh? Estamos hablando de 7 o 8 años. Así que hay que tener, entre 7 y 9 años. Hay que tener cuidado porque cuando le da por corregir bien y además se tarda 2 años en corregir. Así que es una empresa
Es buena empresa, está altamente endeudada, también tiene un beneficio estratosférico, 777 millones de euros, si no recuerdo mal. Compra de uno de sus mayores competidores en Alemania. Para pagarlo tuvo que hacerlo a través de bonos. Son buenas noticias, estamos hablando de la primera empresa en hemoderivados de toda Europa y la tercera del mundo. Va viento en popa, va bien la cosa, pero necesita corregir mucho su deuda. Mucho, debe controlar mucho la deuda, que si no recuerdo mal está en 5,7 veces el EBITDA, lo cual es una auténtica pasada. Necesita rebajarlo por debajo de 4 para tener cierta solvencia como empresa. Técnicamente, lo de Rusia lo ha venido fatal, ha perdido prácticamente casi toda la subida anterior en el corto plazo y ahora necesita un nuevo impulso alcista. Veremos cómo le sientan los futuros, por ahora va bien, pero necesita superar con fuerza la media de 50 sesiones y ya veremos lo que hace en el siguiente resistencia importante que pasa por 18,65 €, que es el 50% de Fibonacci de la última subida desde el 2011. Este nivel va a ser un nivel muy importante para Grifols. Si supera la media de 50 sesiones, que pasa ahora mismo rozando los 17 euros, 16,95 aproximadamente. Vamos con el Santander, es otra de las empresas que ha sufrido una gran subida junto con IAG debido a los futuros de todo el planeta, prácticamente está todo el planeta en verde, pero lo seguimos diciendo, Santander es uno de los bancos más débiles ahora mismo en el panorama español, hay que tener mucho cuidado y en el vídeo del domingo, hablamos un poquito de la situación por la que puede pasar Santander. Te animo a verlo, es un vídeo donde hablábamos de las dudas que me generan ciertas empresas, una de ellas es Santander. Veremos si hay ampliación de capital, ya lo veremos, tampoco es una ampliación de capital muy gorda, no recuerdo exactamente el porcentaje, pero estábamos hablando de una ampliación del 15 al 20%, estoy hablando de memoria, no lo recuerdo ahora mismo, con lo cual no haría muchísimo daño a la cotización, pero sí podría ser inflada artificialmente, lo comentábamos en el vídeo, porque no es lo mismo hacer una ampliación de capital en torno a los 2,75 € que hacer una ampliación de capital sobre los 4 euros. Si la ampliación de capital se hace sobre los 2,75 €, por ejemplo, hablaríamos de una ampliación de capital del 50% de las acciones, mientras que en los 4 euros, 3,75 € estaríamos hablando de una ampliación de capital en torno al 20% de las acciones. No es lo mismo. Así que cuidado con el Santander porque puede haber un inflado de precios para después dejarla caer o bajarla hasta lo que realmente debería capitalizar por beneficios. El aspecto técnico por ahora es bueno, ha tenido una subida bastante importante después del octubre del 2020, muy rápida, una de las más rápidas. Fijaros que ya en verano de 2021 tocaba máximos y a partir de ahí pues ya viene una corrección lógica hasta el 61,8. Una vez hecho esto hasta el 61,8 ha tenido una recuperación bastante importante del precio, corte al alza de la media de 50 sesiones y contra la de 200 sesiones siempre es buena señal, y una vez estamos pasando ya lo de los rusos, fijaros que vena roja había dejado el otro día, recupera bastante el precio por encima de la media de 50 sesiones, que siempre es buena señal, pero nos acercamos a esta resistencia que pasa por 3,29 €, aproximadamente 3,29 €, 3,28 €. A partir de ahí, ya veremos lo que pasa. Debe superar primero esa resistencia, 3,28 €, 3,29 € y chocará con los máximos de hace 2 años, del año pasado, 3,45 €. Ambas tienen que ir acompañadas de bastante volumen y como vemos estamos en una zona donde el volumen no es gran cosa, estamos hablando que está justo en la media diaria, más o menos, justo en la media diaria. Ha dejado un gap al alza que vamos a dibujar. Perdonad que se me ha movido el gráfico, no lo quería hacer ahí, lógicamente viene aquí, viene hasta ahí. Vamos a ampliar el gráfico para hacerlo con precisión. Más o menos esa zona es la zona del gap. Es decir, tendría que corregir hasta los 3,02 € aproximadamente para cerrar este gap de escape, que no es tal, es un gap mentiroso porque el volumen no acompaña. Fijaros que el volumen de la vena roja del día anterior ha sido muchísimo mayor
prácticamente casi el doble que el gap de escape. Así que, no, prácticamente el triple que el gap de escape que lleva hasta ahora. Así que mucha precaución con el Santander. Ya sabéis que yo no soy muy amigo de los bancos y menos cuando hay noticias de este tipo donde todo el mundo habla de una posible ampliación de capital para la compra del banco mexicano. Así que precaución. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, por favor, dadle un like, compartid en las redes sociales y los foros de economía, como PC Bolsa, Mega Bolsa, Rankia, Investing, donde tú quieras, que siempre ayuda mucho al canal. Un saludo a todos y como digo siempre, chao.